¿Qué son los eritrocitos y cómo funciona el intercambio de gases? Pues bien, para entenderlo tenemos que alejarnos un pelín. Este es nuestro barrio, un vecindario tranquilito, prácticamente sin gentrificar, que orbita alrededor del Sol. Esta es nuestra casa, una pequeña canica azul con playas muy bonitas, pero bastante conflictivo. Es un sitio bonito para visitar, pero que se está poniendo cada vez más caro para vivir. La cosa es que esta canica tiene una atmósfera de gases bastante particular, compuesta por un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y luego pequeños porcentajes de otros gases, como argón o los de efecto invernadero. Ojo, aquí que representan un pequeño porcentaje no significa que las variaciones de esto no tengan ningún impacto importante. Lo digo porque nos conocemos. Esta atmósfera es la que permite la vida en la Tierra, y eso provoca la envidia en nuestros vecinos que tienen ganas de ponerse a construir hoteles y chales de lujo como Venus y Marte, que no tienen una atmósfera propicia para la vida. Ahora nos vamos a centrar en ese 21% de oxígeno que tiene la atmósfera. La suma de la presión de estos gases es la presión atmosférica. Esta no es homogénea en todo el planeta, pero tiene más o menos un valor de una atmósfera que son 1013 hectopascales o 760 milímetros de mercurio. Como hemos dicho, la presión atmosférica es la suma de las presiones de estos gases, o lo que es lo mismo, las presiones parciales de los gases. Esto es lo que se conoce como la ley de Dalton, donde la presión total es igual a la suma de presiones parciales. Así que la presión atmosférica sería igual a la presión parcial de nitrógeno, más la de oxígeno, más la de argón, más la de CO2 y más lo que sea. Así que sabiendo que el oxígeno es el 21% de la atmósfera, entonces podemos sacar su valor de presión parcial. Esto nos dirá que la presión de oxígeno en la Tierra es de 160 milímetros de mercurio. Vale, ¿y qué? Esto es un vídeo sobre eritrocitos, ¿qué nos importa todo esto? Pues bien, todo tiene que ver con todo. Como bien sabemos, porque lo hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, el aire que inhalamos entra en nuestros pulmones. Allí el oxígeno pasa a la sangre, y la sangre lo transporta hasta los tejidos. Y como sabemos muy bien, las células producen CO2, del cual se quieren deshacer, y lo que hacen es devolverlo a la sangre para que lo exhalemos por los pulmones. Esto es la respiración. Bueno, pues bien, esto no ocurre porque sí, aquí interviene la presión. Primero recordemos que la presión de oxígeno atmosférica es de 160 milímetros de mercurio. Por diferencias de presión, este entra en nuestros pulmones hasta los alveolos, donde hay una presión de 105 milímetros de mercurio. Aquí también interviene la parte de respiración mecánica de los pulmones y también la parte de humedad en el ambiente. En cualquier caso, el flujo de aire va de mayor presión a menor presión. Ahora los alveolos cargados de oxígeno estarán listos para darlo a la sangre. ¿Y cómo ocurre esto? Pues bien, vayamos al corazón de este mecanismo, el corazón. Imaginemos que tenemos aquí un glóbulo rojo descargado, es decir, que ya ha entregado el oxígeno, así que está vacío. El retorno venoso tiene una presión de oxígeno baja, de alrededor unos 40 milímetros de mercurio, así que ya sabemos en qué dirección irá el oxígeno. Total, estos eritrocitos entrarán por la vena cava inferior y superior y entrarán en la aurícula derecha. De aquí pasarán al ventrículo derecho atravesando la válvula tricúspide. Después pasarán por la arteria pulmonar e irán a los pulmones derecho e izquierdo. Aquí en el pulmón pasarán por la arteria pulmonar que está en contacto con los alveolos del pulmón, donde descargarán el CO2 y cogerán el oxígeno. Esto ocurrirá por la diferencia de presiones. La arteria pulmonar tiene una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y el alveolo de 105 milímetros de mercurio. Así que el O2 irá del alveolo a la sangre y de esta manera pasará a la vena pulmonar, que ahora cargada de oxígeno tendrá una presión de 100 milímetros de mercurio. O sea que se ha cargado muy bien. Así que una vez cargaditos de oxígeno pasarán por la vena pulmonar hasta la aurícula izquierda, de aquí al ventrículo izquierdo por la válvula mitral y de aquí a la aorta para después ir por todo el cuerpo. Una cosa a tener en cuenta es cómo se carga este oxígeno en la sangre. El oxígeno irá del alveolo al torrente sanguíneo, donde solo el 2% viajará como oxígeno disuelto, el cual nos dará esta presión de 100 milímetros de mercurio, mientras que el otro 98% viajará dentro de los glóbulos rojos. Así que vamos a ver un poquito mejor cómo ocurre todo esto. Primero de todo, ¿qué es un eritrocito? Pues bien, esto lo veremos un poco mejor en el próximo vídeo, pero para simplificarlo, estos son células que no tienen núcleo, pero que aún así tienen cosillas como por ejemplo citoesqueleto e incluso hacen algunas vías metabólicas como la glicólisis, las pentosas fosfato, síntesis de nucleótidos de algunos y redox. Este metabolismo sirve para varias cosas, entre ellas un mini mantenimiento de los eritrocitos. Sin embargo, para el tema que nos ocupa hoy, los eritrocitos los veremos como sacos de hemoglobina. Esta proteína es la más abundante en eritrocitos y será la encargada de transportar el oxígeno y el CO2. Vale, pero ¿qué es la hemoglobina? Pues bueno, la hemoglobina es un tetrámero, es decir, que está formada por 4 subunidades, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Cada una de estas cadenas tiene un grupo M, que es la unión de una porfirina y un átomo de hierro ferroso. Este hierro está unido de forma covalente coordinada, es decir, hay enlaces covalentes, pero también nota las interacciones con los otros dos nitrógenos. Este es el hierro que captará el oxígeno. Cuando el hierro lo pille, este también hará un enlace covalente coordinado con el oxígeno, y de esta manera pasaremos a tener una oxihemoglobina. Aquí hay un detalle súper importante del que tenemos que hablar, y es la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno. Sabemos que la hemoglobina está compuesta de 4 subunidades, lo cual implica que se unen 4 oxígenos. ¿Pero esto se hará con la misma afinidad? Pues veamos, aquí tenemos un gráfico con eje de X como presión de oxígeno, y en el de las Y el porcentaje de carga o la saturación de hemoglobina. Por decirlo de otra manera, como puede captar 4 oxígenos, si capta 1 el porcentaje será 25%, si capta 2 el 50% y si los capta todos el 100%. Vale, cuando no hay oxígeno, la hemoglobina se encuentra en su estado T o tenso, un estado en el cual no le gusta mucho estar. Luego veremos por qué no. En este estado la afinidad por el oxígeno es baja. La cosa es que cuando aumentamos la presión de oxígeno un poquito, ya tenemos nuestra primera subunidad cargada. Genial, tenemos un 25% de saturación. Aquí lo lógico sería pensar que al añadir más oxígeno la saturación aumentará proporcionalmente. Sin embargo, esto no ocurre. Cuando se une el primer oxígeno a la hemoglobina, esta pasa a tener una conformación más estable, R o relajada. Esto provoca que las otras subunidades aumenten su afinidad por el oxígeno. Este fenómeno se conoce como cooperación, así que aumentará más rápido la saturación con menos
menos oxígeno. Y esto hará que aumente aún más la afinidad por el oxígeno en el resto de subunidades. De esta forma acabaremos con una gráfica de este tipo, donde al inicio le cuesta un poquillo pillar el oxígeno, después le es mucho más fácil y luego, como ya la hemoglobina ha captado los 4 oxígenos, ya no puede pillar más, entonces entraremos en plató. O sea, en este caso métele más oxígeno que no va a oxigenar nada más. Esto es lo que se conoce como la curva de disociación de oxígeno y hemoglobina. Vamos a verlo un poquillo mejor. Vale, como obviamente no podemos mirar eritrocita y eritrocido cómo están de cargados, lo que haremos será mirar estas dos cosas, la saturación de oxígeno en sangre y la presión de oxígeno. La saturación en sangre se mide con un pulsoxímetro y el valor esperado arterial sería de un 98% de saturación, mientras que el venoso sería de alrededor un 75%, más o menos. La presión de oxígeno ya dijimos antes que corresponde al 2% de oxígeno disuelto en sangre y se mide por gasometría arterial y debería estar en torno a 80 o 100 milímetros de mercurio. Esta curva nos dice cuán saturados están mis eritrocitos en función del oxígeno disponible. Lo normal a 100 milímetros de mercurio sería estar al 98% según esta curva, así que si aumenta el oxígeno no podrá aumentar la saturación porque estamos en la fase plató. Sin embargo, pensemos en las zonas más alejadas del pulmón, como los vasos sanguíneos terminales en un tejido. Estas zonas tienen menos oxígeno y aquí se tiene que liberar. Como la presión del O2 disminuye, también disminuye la afinidad hacia el oxígeno y eso hace que se facilite la liberación. Sin embargo, el cuerpo tiene otros truquis para liberar este oxígeno mejor. Esta curva es sensible a muchas cosas, como la presión de oxígeno, la presión del CO2, la temperatura, el pH y el 2,3 bis-fosfoglicerato. Vale, teniendo esto en cuenta, pensemos en cómo están los tejidos. En los tejidos hay menos oxígeno, más CO2 porque es un desecho del metabolismo. La temperatura puede estar aumentada, pues por ejemplo, cuando estás haciendo un poquito de deporte con los músculos, y además debido a la actividad celular, el pH suele estar más ácido, así que es bajo. Del 2,3 bis-fosfoglicerato hablaremos en otro momento. Total, que esto provoca cambios a nivel de la curva. De hecho, estas condiciones hacen que la curva se vaya hacia la derecha, lo que implica que hace falta más oxígeno para que se oxigene, o por el contrario, le es más fácil liberar el oxígeno. Por poner un ejemplo, si estamos en un tejido que tiene una presión de oxígeno de 75 milímetros de mercurio, entonces la saturación en una curva normal nos diría que es del 90%, mientras que gracias al efecto alostérico del CO2 y el pH, la saturación será del 70%, es decir, más baja. Por el contrario, si estamos en el alveolo, es decir, por donde entra el aire, los niveles de CO2 aquí son bajos, el pH es más bien alcalino y la temperatura es más bien baja. Esto provocará que la curva se vaya hacia la izquierda y por lo tanto se favorezca la captación de oxígeno. Así, por poner otro ejemplo, a 95 milímetros de mercurio, con la curva normal, sería de 90% de saturación, pero con estas condiciones sería del 97%. Estupendo, estos son los trucos del almendruco del cuerpo para pillar y soltar oxígeno de la forma más óptima. Ahora tenemos que parar otro segundo para hablar del 2,3 bis-fosfoglicerato que hemos mencionado antes. Vale, recordemos que nuestra hemoglobina puede estar en forma T, tensa, que tiene una baja afinidad por el oxígeno, o en el estado R, o relajado, que tiene una mayor afinidad por el oxígeno. Así que la curva de captación de la hemoglobina dentro de un eritrocito se vería más o menos así. La cosa es que si nosotros cogemos la hemoglobina y la purificamos, nos encontraremos con una curva bastante diferente. De hecho, si estuviera fuera del eritrocito, esta hemoglobina tendría una superafinidad por el oxígeno, tipo que a los 30 milímetros de mercurio estaría saturada. Claro, esto sería una movida porque si el O2 se une con tanta afinidad a la hemoglobina, luego no hay Dios que la saque y no podrá dar el oxígeno a los tejidos. Esto ocurre porque en el centro de unión de las 4 cadenas de la hemoglobina hay una serie de cargas positivas que hacen que el tetrámero sea un poquillo inestable. Para solucionarlo, la proteína pasa a estado R, donde tendrá más afinidad por el oxígeno. Sin embargo, esto no pasa en el cuerpo. ¿Qué ocurre aquí? Pues bien, como hemos comentado antes, los eritrocitos tienen poquito metabolismo, pero lo tienen. Y aunque esto lo daremos en otro bloque, vamos a mencionar un poquillo la glicólisis. Los eritrocitos obtienen principalmente el ATP de la glicólisis. O sea, pilla glucosa, esta se convierte en glucosa 6-fosfato, luego a fructosa 6-fosfato, luego fructosa 1,6 bisfosfato y esta se divide en 2-glicerol 3-fosfato. Y de aquí hasta hacer 2 moléculas de lactato. De este metabolismo salen 2 ATPs. Poquito pero rápido y al final no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Sin embargo, los eritrocitos tienen una vía particular que es la Rapport-Lubbering Shunt, que transforma el glicerol 3-fosfato en 1,3 bisfosfoglicerato y este pasará a ser 2,3 bisfosfoglicerato. Esta molécula tiene un mogollón de cargas negativas y lo que hará será ir a ese centro inestable de las hemoglobinas que tenía tantas cargas positivas y la estabilizará un poquillo en la forma T. De esta manera obtendremos nuestra forma normal de la curva de disociación. Así como el 2,3 bisfosfoglicerato se produce de forma normal, también está implicado en otras cosas como en procesos patológicos como en la anemia o en enfermedades pulmonares crónicas, como en condiciones como el embarazo o los cambios de altitud. Estupendo, ya sabemos cómo funciona la curva, así que ahora toca echar un vistazo a cómo funcionan estas cosas desde dentro del eritrocito. Primero comencemos por el final del viaje, es decir, la descarga de oxígeno en el tejido. Vale, aquí estamos en un tejido que tiene una presión de oxígeno baja y una presión de CO2 alta. Aquí por un lado el oxígeno disuelto en la sangre pasará al tejido, pero sobre todo lo hará el que está unido a la hemoglobina en los eritrocitos. Ahora el tejido sacará su CO2 y una parte se disolverá en sangre y otra reaccionará con el agua del plasma para dar el ion bicarbonato y un protón. Esa transformación es un proceso un poquillo lento. Hasta aquí es lo que pasa fuera del eritrocito. Ahora, ¿qué pasa con el CO2 que entra dentro del eritrocito? Este por un lado se unirá a la hemoglobina formando carbaminohemoglobina uniéndose a los N-terminales de las cadenas y por otro lado se convertirá en ion bicarbonato de manera muchísimo más rápida gracias a la enzima anidrasa carbónica. Esto también generará un hidrógeno que podrá unirse a la hemoglobina formando deoxihemoglobina. Finalmente el ion bicarbonato podrá pasar a la sangre a través de un transportador a cambio de un ion de cloro. Así
Así que con todo esto dicho, aquí estaríamos en la curva de disociación si estuviéramos dentro de un tejido. La cosa es que como hay un aumento de protones, esto hace que disminuya el pH y se forme deoxihemoglobina, disminuyendo la afinidad por el oxígeno. De esta manera se estabiliza la forma T. Esto es lo que se conoce como el efecto de Bohr. Además, el CO2 se unirá formando carbaminohemoglobina, uniéndose a las cadenas N-terminal y disminuyendo también la afinidad por el oxígeno, lo que se conoce como el efecto de Haldane. Es decir, la disminución de oxígeno favorece la unión de CO2. Un detalle importante aquí es que no hay que confundir la carbaminohemoglobina con la carboxihemoglobina. La carbamino se forma por la unión de CO2 a la hemoglobina, mientras que la carboxihemoglobina es la unión del monóxido de carbono con la hemoglobina. El monóxido de carbono tiene muchísima más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno, por eso es extremadamente tóxico. Así que con todo esto dicho, ya tenemos la nueva curva de disociación desplazada a la derecha. Vale, ahora pasemos a la carga de oxígeno en los eritrocitos. Ahora ya no estamos en el tejido, sino en el pulmón. Ahora la presión de oxígeno es alta y la de CO2 es baja. Aquí primero se descargará el CO2, tanto el disuelto como el que venía en forma de ion bicarbonato, después de volver a transformarse en CO2, y por otra parte este mismo bicarbonato también podrá entrar en el eritrocito, reaccionar con los protones gracias a la reacción inversa de la anhidrasa carbónica para hacer CO2 y hacer que se elimine. Esta reacción, gracias a la enzima, es muchísimo más rápido dentro del eritrocito que fuera en la sangre. Por otra parte, el CO2 también se eliminará por la disociación de la carbaminohemoglobina en hemoglobina y CO2. Vale, ahora es el turno de la captación de oxígeno. Ahora, como dijimos antes, una parte viajará disuelto en sangre, el 2%, pero el resto entrará dentro del eritrocito y se unirá o bien a la deoxihemoglobina o bien a la hemoglobina no cargada. Si lo hace a la deoxihemoglobina, esta liberará protones que ayudará a la reacción de conversión de la anhidrasa carbónica y esto permitirá que se libere mejor el CO2. Así que si volvemos a la curva, vemos que ahora en el pulmón estamos aquí arriba y además como el pH es más alto y la presión de oxígeno también lo es, esto hará que la curva vaya hacia la izquierda para favorecer la captación de oxígeno. Estupendo, hemos hablado del pH, de gases y de un montón de cosas. ¿Pero cómo se analiza esto? Pues bien, ahora vamos a echarle un vistacillo al análisis de gases o el arterial blood gas. Vale, ¿qué nos dará este tipo de análisis? Pues bien, por un lado tendremos el pH, los iones de bicarbonato, el exceso de bases y el lactato. Esto nos indicará problemas de equilibrio ácido-base en la sangre como alcalosis o acidosis. Luego también tendremos la presión de oxígeno y la saturación de oxígeno. Esto nos dará información, por ejemplo, si la persona está en hipoxia. Y la presión de CO2 nos dirá si la persona está eliminando bien el CO2. O sea, nos puede indicar si hay problemas en la ventilación. Ya entraremos otro día en cómo se miden estas cosas, pero básicamente tiene que ver con electroquímica y luces LED. Finalmente vamos a ver otra medida que es muy importante y que se refiere a qué también se oxigena la sangre, y esto es el PF ratio. Este ratio se calcula dividiendo la presión de oxígeno arterial, que en condiciones normales está sobre 90 o 100 milímetros de mercurio, por la fracción de oxígeno respirada, que recordemos que la fracción atmosférica es de 0,21, o sea del 21%. Este valor, para estar bien, debería estar por encima de 400. Aquí vemos que si respiramos aire ambiente y nuestra presión de oxígeno es normal, entonces el PF ratio es de 452, lo cual debería dar una saturación del 97%. En pacientes con problemas respiratorios o respiración asistida, este ratio nos puede dar muchísima información diagnóstica. Lo que se hace es darle al paciente más oxígeno, es decir, pasar de 0,21 atmosférico a más y mirar sus gases sanguíneos. Este aumento de oxígeno se suele hacer por cánulas nasales o diferentes tipos de mascarillas. La idea es insuflar más oxígeno tipo 1 litro por minuto o 2 litros por minuto, haciendo que la fracción de oxígeno aumente. Por poner un ejemplo, tenemos a un paciente al que se le administra una fracción de oxígeno de 0,5 y sus gases en sangre muestran 100 milímetros de mercurio y una saturación del 97%. O sea, parámetros normales dándole el doble de oxígeno. Esto, si lo calculamos, nos da un PF ratio de 200, cuando dijimos que debería estar alrededor de 400. Así que ahora podemos calcular cómo estarían sus gases si le quitamos el oxígeno y lo dejáramos respirar aire ambiente. Con un PF de 200 y una fracción de 0,21 de oxígeno, esto nos daría una presión de oxígeno en sangre de 42, muy baja. Y esto, si lo pasamos a saturación en sangre, veríamos que es del 75%. Esta persona está hipóxica perdida. Así que, ¿qué sacamos de todo esto? Pues bien, que los eritrocitos hacen la mayor parte del curro transportando el O2 y el CO2, que la cinética de este transporte es cooperativa y que además ese transporte es sensible a muchos factores como el pH, gases y temperatura, entre otras cosas. Estupendo, ya sabemos qué hacen los eritrocitos, pero ¿de dónde salen? Pues esto es algo que responderemos en el próximo vídeo. Y eso ha sido más o menos qué son los eritrocitos y cómo funciona el intercambio de gases.